Dios te bendiga, amado hermano, en esta mañana. Que la paz de Dios, la salud, la prosperidad y la armonía reinen en tu hogar. Hoy vamos a iniciar el tema de autoridad y poder para el ministerio. Autoridad y poder para el ministerio. Recuerden que estamos viendo el libro de los hechos del Espíritu Santo, hechos de los apóstoles, como dicen, pero básicamente del Espíritu Santo. Vamos a leer en el capítulo 4 del versículo 1 hasta el 31, pero hoy vamos a leerlos desde el versículo 1 hasta el 12. Del versículo 1 hasta el 12 para iniciar la primera parte. Dice así: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y le echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote, Anas y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndole en medio, le preguntaron: ¿con qué potestad y en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernante del pueblo y anciano de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este hombre haya sido sanado, sea notorio a todo sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros y los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y el 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en cual podamos ser salvos. Autoridad y poder para ejercer el ministerio. Hoy vamos a ver la autoridad para sanar enfermos. Autoridad para sanar enfermos. Se ha dicho que no se puede conferir autoridad al que no muestra responsabilidad, ni se puede esperar responsabilidad del que no ha recibido autoridad. La autoridad en manos de personas irresponsables es como una arma de fuego en las manos de un niño. Pero también responsabilizar a una persona sin darle autoridad o poder es como mandar a un soldado al combate con las manos atadas. Lo que veremos en esta enseñanza o lección es una muestra de la autoridad que el Señor dio a sus siervos para que cumplieran la enorme tarea que le había encomendado. Aquí se ve por lo menos tres aspectos de la autoridad ministerial de los apóstoles. Por una parte, y como empezamos a verlo en la lección anterior, el Señor le había conferido autoridad sobre la enfermedad. Esto se hizo evidente en la sanidad del pordiosero de la puerta La Hermosa. Por otro lado, se veía aquí en el capítulo 4 de los Hechos, se ve aquí en el capítulo 4 de los Hechos, que cuando la presión y la amenaza de los enemigos cayeron sobre ellos, en lugar de amedrentarse, hicieron uso de la autoridad que Jesús le había otorgado, según Mateo 28, 18 al 20 y Marco 16, 15 al 18. Así fue como hablaron la palabra sin temor, y los enemigos no podían decir nada en contrario. En tercer lugar, estaban autorizados para hacer uso de la llave de la oración. Esta autoridad ha sido conferida a todo creyente. La iglesia se reunió y clamó a Dios
En el momento, el Señor respondió con un nuevo avivamiento y más denuedo para seguir adelante. Qué bello ejemplo para nosotros. Cuando la iglesia pierde su autoridad, es mejor cerrar el templo. Pero si hacemos uso del poder que hemos recibido, nadie nos podrá hacer frente. La primera persecución de la iglesia se desató a raíz del avivamiento iniciado por el milagro de la sanidad del cojo en el templo. Pedro y Juan predicaban el evangelio en el pórtico de Salomón y la multitud que celebraba el milagro, cuando fueron sorprendidos por lo que tenían autoridad sobre el templo, los sacerdotes y los saduceos, quienes se hacían representar por una guardia judía. Hay que aclarar aquí que la doctrina de los sacerdotes y los gobernantes a los judíos era el saduceísmo. Los saduceos eran una secta secularista y liberal. Su credo era el mundo y nada más. Negaban la existencia de los ángeles, los espíritus, la resurrección y la vida por venir. Su enojo feroz contra los apóstoles era que anunciaran en Jesús la resurrección de entre los muertos. Estos falsos religiosos no podían negar el milagro hecho, pero le echaron mano y lo pusieron en la cárcel. La violencia y la fuerza bruta son los recursos de un enemigo derrotado por la razón. Pero a esta altura, el número de convertidos ya había elevado a los 5,000 varones. La palabra de Dios no vuelve atrás vacía. Al día siguiente, la ola de terror trascendió a otros círculos de autoridad. Pero de la misma línea, el Sanedrín se reunió junto con los ancianos y los escribas. En el versículo 6 se menciona el corrupto Anás, cuya posición como sumo sacerdote ya había caducado. Pero como suegro de Caifás, quien ocupaba el cargo, ejercía influencia sobre este débil líder de la religión judía. Todo esto se habían puesto de acuerdo para atacar a los predicadores del evangelio. Los apóstoles fueron llevados de la cárcel y puestos en medio del concilio. La interrogación, ¿con qué potestad habéis hecho vosotros esto?, nos recuerda la pregunta que le hicieron a Jesús en el templo. ¿Con qué autoridad hace estas cosas? Según Mateo 23, 21, 23. El acto de limpieza en el templo requería autoridad. El de la puerta de la hermosa, poder. Ambas cosas da el Señor a los que ya están capacitados para usarla en la obra. Debemos notar que en la expresión Pedro, lleno del Espíritu Santo, se usa un adjetivo, dando la idea de una llenura permanente del poder de Dios. En el versículo 10 al 12, se ve una escala ascendente de 3 pasos en la relación con Cristo. En primer lugar, su poder en la historia. En el versículo 10, Pedro habla de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. Los judíos mataron, pero Dios lo resucitó. En segundo lugar, su poder en la profecía. En el versículo 11 presenta a Jesús como la piedra angular,
según Salmo 118, 22. Los judíos lo rechazaron, pero Dios lo puso como cabeza del ángulo. Y el versículo, y la parte número 3, su poder absoluto para salvación. En el versículo 12, Pedro resalta el nombre que hizo posible aquel milagro, porque recuerden, nosotros no hacemos los milagros. El que hace los milagros es el Señor a través de nosotros. Y que es el único que puede obrar la salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Lo expresa claramente Pedro. Por eso él mismo dice, Jesús, yo soy el camino. O sea, el único camino al cielo. Él es el mediador entre Dios y los hombres. No hay otro camino. No hay otro que pueda ser el mediador. Nadie más derramó la sangre en la cruz del Calvario, sino Jesucristo, el Cordero de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz de Dios sea contigo. Hoy hemos visto la primera parte de la autoridad y poder para el ministerio. Autoridad y poder para el ministerio. Más adelante estaremos viendo la segunda y la tercera parte. Déjame decirte que tú tienes autoridad y poder para el ministerio. Pero para hacer uso de esa autoridad y poder que tú tienes que someterte a Dios. Someteos a Dios. Cuando nos sometemos a Dios, quiere decir que vivimos de acuerdo a su voluntad, que hacemos lo que manda la Sagrada Escritura. Entonces, vamos a tener autoridad y poder sobre el ministerio. Como decía nuestro pastor ayer, resistí al diablo y huirá de ti. Pero la única manera que huye de ti es cuando tú te sometes a Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Déjame decirte que si está ahí es porque Dios tiene una cita divina contigo. Si no has aceptado a Jesucristo como tu único y eficiente Salvador, hoy es tu momento oportuno, hoy es tu día, este día fue cogido para ti. Si deseas aceptar a Jesucristo como tu único eficiente Salvador, hoy es el momento. Así que levanta tus manos ahí mismo y repite esta corta oración conmigo. Señor del cielo y de la tierra, en este momento te acepto como mi único y eficiente Salvador. Perdona mi pecado, borra mis rebeliones, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Si has hecho esta corta oración, te pido que pase a una iglesia más cercana a tu hogar, a donde se predique un evangelio cristocéntrico y te congregue en ese lugar. También no podemos cerrar sin antes orar por ti. Si está enfermo, levántate o solamente pon tu fe en la mano de Dios y hoy Dios puede hacer la obra. Recuerda que Dios todavía sigue haciendo milagros. La era de los milagros no ha terminado. Dios sigue sanando, Dios sigue ministrando, sigue resucitando muertos, Dios sigue haciendo milagros. Así que pon tu fe en la mano de Dios y vamos a orar por ti. Señor del cielo y de la tierra, en este momento te pido por ese amigo, esa amiga, ese hermano, esta hermana que están a través de las redes sociales. Te rogamos, oh Dios, que tú envíes un ejército de ángeles, Padre, de cualquier tipo de enfermedad que tengan, sea del SIDA, del cáncer, del COVID que anda por ahí, cualquier enfermedad, Señor. Padre, recuerda que tú eres el diseñador, el arquitecto por excelencia. Tú eres nuestro creador, Señor. Tú tienes los planos de nuestras vidas. Tú sabes qué tecla mover para sanarnos y para que nuestro cuerpo funcione bien. Así, oh Dios mío, que te rogamos, Padre, que tú envíes ángeles sanadores,
sanadora y tú vayas pasando tu mano sanadora sobre cada uno de mis hermanos y mis amigos en el nombre poderoso de Jesús y por el poder de tu palabra. De igual manera, te ruego, Dios mío, que si están pasando por algún tipo de problema, sea problema financiero, problemas en el hogar, problemas en el matrimonio, problemas en el trabajo, Señor, tú se los resuelvas. Gracias, mi buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Perdón, amado hermano. Dios te bendiga, amado hermano, que la paz de Dios, la salud, la prosperidad y la armonía reinen en tu hogar. Recuerda que hoy hemos visto autoridad y poder para el ministerio. Autoridad y poder para el ministerio. Más luego estaremos viendo la segunda y la tercera parte. Dios te bendiga y que tenga un feliz resto del día. Ha sido el hermano Félix Abreu. Dios te bendiga.